Bueno, buenas tardes. Como le decían, me llamo Daniel, padre Daniel. Vine a acompañar algunas veces, algunas celebraciones, cuando partió una compañera el año pasado. Vamos a hacer un momento, una jornada, digamos, de encuentro con cada uno de ustedes y Jesús. Por eso elegí un relato de un encuentro de Jesús con una mujer, una samaritana. Pero también podríamos pensar que no es solo una mujer, sino que es el alma de la persona, el alma es femenino. Pero acá son todas mujeres, bendito sea yo entre todas las mujeres, así que es fácil que lo adapten a la mujer. Yo creo en el poder de la palabra, que está viva. Por lo tanto, al leerla, la vamos a leer, compartir con la hermana Patricia, y creo que eso va a actuar en el corazón de cada uno de ustedes. Sé que dejaron cosas para venir acá. Les podría pedir que se saquen los zapatos, pero no lo voy a hacer, como signo de dejar afuera todo lo que traen. La mayoría deben ser mamás, aparte de profesionales en la educación, y es difícil deshacerse de las cosas que uno trae en el corazón, más cuando uno pasa casi más tiempo en la escuela que en la casa, por lo menos de forma consciente, en el sentido de que uno está durante el día acá y cuando vuelve a casa ya tiene las últimas pilas. Y entonces creo que es importante dejar que la palabra de Dios, que Jesús pueda abarcar eso en la vida de ustedes. Pero bueno, comenzamos con esta lectura. No quisiera que lo tomen como una lectura, quisiera que la tomemos como un hecho real hoy para vos, no para ustedes. Acá es importante cada una, porque este Jesús al que nos convoca conoce la vida de cada uno de ustedes. Entre ustedes se conocen, pero hasta ahí, hasta donde uno lo permite. En el caso de Jesús, Jesús las conoce bien y conoce lo que necesitan, aunque no siempre coincide con lo que le pidan. Y en eso vale la figura de mamá, entender que a veces uno a los hijos no le da siempre lo que le piden, pero siempre le van a dar lo que necesitan, aunque a regañadientes lo acepten, comenzando por la comida y la verdura. Y entonces, con Dios, con Jesús nos pasa lo mismo. Él sabe lo que necesitamos. Así que compartimos del Evangelio de San Juan, que dice: Jesús dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo y era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios
quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, no tienes nada para sacar el agua del pozo profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro Padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, dame esa agua para que no tenga más sed y no necesite de ir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve a llamar a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña. Ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos y quedaron sorprendidos al verlo a Jesús hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera pregunta que seguramente nos hacemos, que es lo que dice este relato. Primero, esta mujer no se lo encuentra a Jesús en una iglesia, ni en una sinagoga de aquellos tiempos. Se la encuentra en los quehaceres de la vida, en la vereda. Ella iba todos los días a buscar agua, a ese pozo. Para nosotros que abrimos la canilla y sale el agua, tiene mucho sentido un pozo. A lo sumo, como si un aljibe, como para lucirnos de conocer cosas de campo. Pero para ellos era fundamental. Un padre, en este caso dice que el pozo era de Jacob, un padre de familia, cuando instalaba su familia, lo primero que hacía era construir un pozo de agua, porque es zona desértica, la zona de Jesús.
Y el pozo era no solo para poder tomar mate, calentarlo, sino que era fundamental porque de ahí sacaban agua y eso le posibilitaba regar las hortalizas, regar los árboles frutales, darle de comer, de beber a los animales. Era fundamental el agua. Y entonces de ahí que ella va a ese pozo y Jesús se pone en ese pozo. Entonces, la primera pregunta que yo podría soltar ahora aquí es: ¿cuál es el pozo del que bebes? ¿Qué pozo te dejaron tus papás, tus padres? Y quiero pensar en esto porque como papás y mamás pensamos en nuestros hijos, pero yo quiero que nos anticipemos a eso, porque después vos le dejarás o le estarás dejando a tus hijos un pozo de donde beber. Entonces, una pregunta fundamental es: ¿qué pozo, de qué pozo bebiste? Y si reconoces que tenés que seguir bebiendo de ese pozo, o ya tenés que hacer tu propio pozo. Y ahí podemos pensar en el pozo y podemos pensar en la mochila que cada uno de nosotros traemos, porque también le armamos una mochila a nuestros hijos para la vida. Y entonces, pensar en tu vida, porque ahí en ese pozo entran los mandatos, la forma de familia, y muchos mandatos tal vez nosotros vamos a beber de ahí y hay muchos mandatos que ya no los podemos cumplir. O más aún, hay muchos mandatos que ya los hemos quebrantado. Y entonces a veces parte de nuestra sed es salir. Podremos cerrar la puerta de la capilla. Parte de esa sed, perdón, interrumpí el diálogo entre Jesús y tu corazón. Por eso Jesús dejó que los discípulos se fueran, para que no los jodieran, pudiera hablar. Ahí entienden por qué. Entonces volvamos al pozo. Una pregunta es esa: ¿de qué pozo bebiste, estás bebiendo? Ahí ponemos los mandatos, ponemos la forma de ser mamá o ser papá, pero en este caso, seamos francos, muchos de nosotros hacemos de mamá y de papá también. Un modelo de familia. Tratemos de apagar el celular. Sé que ustedes las mujeres tienen la capacidad de estar en varios lugares a la vez, pero hoy les pido que tengan el corazón donde tienen los pies. Tengan el corazón donde tienen los pies, o mejor dicho, donde están sentadas, donde tienen el apoyado. Ahí tengan el corazón, estén acá. Entonces, vuelve a existir el pozo. Un modo de ser mamá, un modo de ser mujer, un modo de ejercer la feminidad. Entonces, tenemos porque en ese pozo, que de alguna manera es profundo, representa también tu propia historia, de dónde venís. Y a veces esa sed, por un lado es no poder cumplir, por otro lado puede ser que esa sed sea no poder deshacerme de aquello que yo sé que no fue bueno en mi educación y en mi historia, reconociendo que ustedes como mamá sabemos que le queremos dar lo mejor a los hijos, pero humildemente tenemos que reconocer, como nos pasó a nosotros, que nunca será suficiente, porque tenemos que mejorarnos y ellos a su vez se mejorarán. Entonces,
el pozo. Porque de alguna manera Jesús dice, dame de beber. Cuando Jesús se hizo hombre, estamos en la Semana Santa, bebió de nuestra agua, de la humanidad. Él, dice la palabra, se hizo igual a todos, menos en el pecado. Igual a todos. Y esto de tener sed, Jesús lo repetirá el Viernes Santo, pero en la cruz. Y dirá, tengo sed. Tienes sed de nuestro corazón, de tu corazón. Son casi 7.000, casi 8.000 millones de personas en el mundo, entonces yo a veces me puedo considerar un mosquito en el mundo. Pero Dios es tan grande que tiene interés en cada uno de nosotros, y eso es lo importante. Entonces, la primera pregunta que suelto y que me gustaría que lo pienses, que lo reces, que lo hables a solas con Jesús, es el pozo. ¿De qué pozo bebés? ¿Qué pozo te dejaron? Para que pienses, porque es imposible que no lo pienses como mamá, ¿qué pozo le dejas a tus hijos? No voy a pedirte que no pienses en eso, porque es más fuerte que vos. Pero de alguna manera, ahí entran los mandatos, entra la afectividad, la manera de expresar el afecto, el cariño, la manera de amar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si vos no tuviste verdaderamente el amor suficiente, es imposible que lo puedas dar, porque eso te llevará a correr un riesgo que nos pasa a veces a los papás, y es amar desde la carencia, y eso nos obliga a esperar demasiado de lo que damos. Eso nos obliga a tener demasiadas expectativas inconscientes y esperamos resultados en nuestros hijos. Y voy a decir una barbaridad, porque tal vez buscamos el amor en ellos que no hemos recibido, y ellos están para ser amados. Porque de ahí es la raíz de muchos de los conflictos. Y no puedo evitar que pienses en los alumnos, porque eso también, porque vos sos maestra, pero maestra y madre empiezan con la M y la A, son parecidos, comienzan con el mismo sentimiento. Y ella le dice a Jesús, ¿cómo vos, que sos judío, es un conflicto que no nos interesa, pero la pregunta que a veces nos hacemos nosotros, ¿cómo Dios puede tener sed de mí? ¿Cómo Dios puede hablarme a mí? Tal vez le habla a las monjitas, que son las santitas. De hecho nos pasa, Padre, usted que está cerca de Dios. Y eso revela algo. Hermana, usted que está más cerquita de Dios, pídale por. Y eso hace una diferencia, que es una de las primeras mentiras que tenemos que sacarnos. Porque de alguna manera este retiro, esta charla, tiene que ver con descubrir que tiene el mismo interés por ustedes que por nosotros. Entonces, ¿cómo cómo pudo Jesús detenerse? Y dice que Jesús se detuvo y se sentó porque estaba cansado. Y acá también te puedo invitar a pensar en los cansancios de ser mujer, de ser madre, de ser esposa, de ser divorciada, viuda. Los cansancios de ser mujer en este mundo y en este trabajo y
en este oficio tus cansancios. Algunos se superan durmiendo un poco, el cansancio físico, pero ¿y los otros cansancios? Esta mujer de alguna manera estaba cansada de ir a buscar agua, porque sabía que iba a tener que volver a buscar al día siguiente. Por eso cuando Jesús le dijo, si supieras el agua que yo te ofrezco, vos me pedirías de beber. Y ella que le dijo ingenuamente, dame de esa agua, no sé dónde la tenés, pero dame, así no tengo que volver más acá. El cansancio debe ser siempre. Por eso este es un momento importante para vos. Es un momento para vos. Yo le pido a Dios que esté hablando al corazón a través de mis expresiones, que hable tu lenguaje, los cansancios. Porque hay cansancios que no se solucionan con dormir. Y esta mujer tenía muchos cansancios. Otro que mencionará después de Jesús, los cansancios del amor. Lo dejamos para un pasito después. Y Jesús tomó la iniciativa de hablar, rompió un esquema, un prejuicio. Tal vez ese pozo del que hemos bebido tenía muchos prejuicios. Las mujeres no tienen que hacer esto, tal vez ese pozo, por eso la importancia de ese pozo. Porque hasta en ese pozo tiene la formación religiosa. Porque después Jesús hablará a esta mujer que le dice, todo está relacionado. Porque todo está relacionado con nuestra humanidad. Entonces poder en este rato que estamos acá, haremos una pausita, poder entregarle a Jesús los cansancios, los distintos cansancios. Y en la docencia, pero especialmente en la maternidad, el problema es cuando el cansancio se convierte en hastío, porque está lleno de enojo. Y ahí vienen los exadultos. En la escuela nos tenemos que cuidar, pero a veces, sobre todo quien conoce hijos que fueron de madre maestra, sabemos lo difícil, el cansancio del hastío, que no siempre está relacionado con la casa. A veces, cuando el hastío tiene que ver con frustraciones, con tener que hacer las cosas porque tengo que obedecer y hay que hacerlas así. El hastío de reglas que uno ya sabe que están caducas, o métodos, o programas. Entonces es importante poder pensar en esos cansancios, porque muchos de esos cansancios vienen del agua que bebemos, del pozo que hemos bebido. En otro momento Jesús le ofrece eso, el agua viva, si supiera quién es. Y otro de los cansancios que tenemos y que se muestran aquí, Jesús la lleva en casi como una catequesis. Ella dice, el agua viva, yo sé que el Mesías, dame de beber esa agua si nunca más tengo que venir a buscarla. Cuando la fe que creemos tener es una fe que la compramos o nos la vendieron como una póliza de seguro para que nos vaya bien. Y resulta que esta mujer, ¿no? Así no tengo que. Y resulta que la fe
de ese pozo que por ahí recibimos también la educación en la familia o a causa nuestra, de las hermanas o de los curas. Es una fe de póliza de seguro, o sea que rezo para que me vaya bien. Y entonces la fe es una pésima póliza de seguro. Hiciste una mala inversión. Entonces el cansancio a veces de la fe, donde por ahí no obtuve lo que esperaba. Y aquí entra la enfermedad, la muerte de seres queridos, el amor, bueno, como le dirá esta mujer después. Entonces, por eso la importancia de poder descubrir el verdadero sentido de la fe. Porque muchos de nosotros tenemos una fe que por ahí no sé si fue mal educada, mal aprendida, y entonces es una fe, muchos de nosotros llevamos una fe que es, intentamos espiritualizar la fe, cuando en realidad el verdadero significado es humanizar la fe, descubrir a Dios en la humanidad. No solo descubrir a Dios en el milagro, sino en lo cotidiano de la humanidad, del ser mamá, del ser esposa, del ser docente. Porque a veces de ese pozo que hemos bebido yo lo llamo el vicio del perfeccionismo. Siempre falta el 5 para el peso. Nunca está del todo bien lo hecho. Y entonces eso lo trasladamos a nuestras relaciones afectivas, a nuestra profesión, lo trasladamos a nuestra existencia. Nunca es suficiente. Y lo que Jesús le quiere mostrar a esta mujer es que solo Él puede ser el Salvador. Cuando nos la damos de salvadoras o salvadores, ahí es cuando caemos en la incapacidad de frustración. Si Dios tiene algo, no necesita de algo, es capacidad de frustración. Si las personas, las mujeres, los hombres necesitamos algo, es capacidad de frustración. Es vencer la omnipotencia. Y eso te permite algo que tal vez muchos de nosotros hemos perdido, y es la capacidad de disfrutar. Solo se recupera la capacidad de disfrutar cuando se supera el perfeccionismo. Y en el perfeccionismo, bueno, contribuyeron muchas cosas, nuestros padres, la educación, los mismos docentes. Nosotros pasamos por manos de docentes sobreexigentes, porque esa es la manera en que no solo lo padecemos y creemos que nadie se da cuenta, esa es la manera en que actuamos y los demás lo padecen. Esa frase la habrán escuchado muchas veces de la Biblia, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pobre mi prójimo. Deberíamos pedirle perdón al prójimo, cuando en realidad nos tenemos que pedir perdón a nosotros mismos por no amarnos, por no tener una sana autoestima. ¿Y quién alimenta la autoestima? ¿Quién alimentó la autoestima? ¿Quién debe alimentar la autoestima de mis hijos o de mi pareja?
Y entonces de ese pozo tal vez sigo bebiendo. Y de ese pozo tal vez van a tener que seguir bebiendo mis hijos. Por eso no podemos, yo podría decir así, no podés amar de verdad a tus hijos si no te amás de verdad a vos misma. Porque si no va a pasar lo que pasó con vos o conmigo, que nuestros padres quisieron que nosotros soñáramos sus sueños, cuando cada uno debe soñar los propios. Y muchas veces que nos hemos propuesto no hacer lo que nos pasó, cuando no lo hemos elaborado del todo, nos vemos repitiendo lo que prometimos no hacer en nuestros hijos. Esto lo digo no porque quiero conquistarte a través de la culpa, no. Solamente yo le estoy poniendo palabras a cosas que vos tal vez no se las pusiste, o tal vez sos profesional de eso. Pero vendés consejo para los demás, pero para vos no tenés. Y encima me pagan por el consejo. Pero el problema es vivir en lo propio. Y me lo digo a mí mismo como cura. Por eso esto es toda una revolución que yo he hecho a través del Evangelio que penetra. Esto es lo que Jesús quiere hacer. También esta mujer en un momento le dice a Jesús que pasa a lo religioso. ¿A dónde se adora? Ellos adoraban los samaritanos en el monte Garizim, los judíos en Jerusalén. Y entonces Jesús le dice, llegará el tiempo, y ese es el tiempo de Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque los adoradores de la época de Jesús y los de esta época adoran a Dios en un lugar, cuando a Dios hay que adorarlo en la existencia, en espíritu y en verdad. Ahí entendemos por qué Jesús se acercó a esta mujer en su realidad. No la encontró en un templo, en una sinagoga, porque de hecho nosotros mismos no vamos a misa. Yo sí, porque solo que pongo palabras. Y nos sentimos culpables por eso. Entonces yo no vengo a predicarte para que vuelvas a misa. Te estoy compartiendo para que vos hagas de tu vida una misa. Esa es otra, perdón hermana, pero me di cuenta acá no tienen parroquia, así que no hay problema, que no venga. Porque eso es lo que de verdad Dios quiere. Quiere como Jesús quiere encontrarte en tu pozo, al lado de tu pozo, al lado de tu vida, y ayudarte a mejorar esa vida, dándote un agua viva. Y Jesús hace un pasito, pero no desde la moral, porque esa es otra de las cosas que hemos vivido, el moralismo. Y no me digan que no, en especial los católicos, somos culpógenos. Y las mujeres también. Digo, ese es otro de los temas. Y daría para mucho más, porque inclusive manejamos, porque nos manejaron nuestras relaciones desde la culpa. Ni que hablar de la maternidad o la relación de pareja.
Y ahí vienen las relaciones tóxicas. Cuando digo relaciones me refiero a amistad, compañerismo y hasta en lo laboral. La única manera que podamos permitirnos faltar al trabajo es si estamos físicamente enfermos. Necesitamos estar físicamente enfermos para poder justificar que no vamos al trabajo. Si uno está emocionalmente enfermo, no puede. Ni que hablar en los hijos, ¿no? Eso lo manejarán bien también ustedes. Entonces, yo suelto el pájaro con estos pensamientos. Tal vez se están empachando de pensamientos, pero quiero que entiendan que este es el lenguaje que quiere hablar Jesús. Y hace ese otro pasito Jesús. Le dice, anda a buscar a tu marido. Sabiendo que, pues uno sabía, y ella le dijo, no tengo marido. Y él aprovechó y retrucó y dijo, es verdad, tuviste 5, y el que ahora tenés tampoco es. Todos nosotros somos herederos de relaciones frustradas. Ni que hablar de matrimonios, divorcios, hoy es una actualidad. Y entonces, a veces nuestras relaciones de amor, de búsqueda del príncipe azul, aunque cuando lo conseguiste no te gustó el tono del azul, hubieras preferido más turquesa. Somos tan complicados en eso. Y de alguna manera esa sed, la sed de afecto, la sed de querer sentirnos amados y poder amar con un poco más de libertad y de madurez, es a lo que apunta Jesús con esta pregunta. Y entonces esa pregunta te la hace a vos también. Porque a veces en la búsqueda de ser amados negociamos los afectos. Por el ser querido o aceptado, renunciamos a veces a ser nosotros mismos. Y entonces otra pregunta que te está haciendo Jesús podría ser como, por un lado, cómo están tus afectos. Les decía recién que a veces manejamos nuestros afectos a través de la culpa también. Y entonces la pregunta es, no desde la moral, desde lo afectivo. Porque extrañamente esa sed del afecto a veces se disfraza, tiene distintas vestimentas, a veces el consumo, el querer tener, el comprar, el caminos inclusive de fe extraños. Estamos buscando el afecto, ser queridos y amados. Y a veces, para distraernos de estas cosas tan profundas, no digo que buscamos problemas, pero a veces los problemas que nos vienen nos sirven para distraernos de lo importante. Y eso hace que muchas veces lo importante del amor termina revelándose por su ausencia. Terminamos valorando cosas cuando ya las perdimos. O sea, las cosas hablan más cuando ya no están que cuando estuvieron. Y las personas también, las relaciones. Ni que hablar cuando eso lo echamos en cara. Ya vas a ver cuando yo me muera.
Pero entonces, todas esas cosas necesitan ser sanadas y necesitan ser, en definitiva, maduradas, porque detrás de todas estas cosas lo que hay es inmadurez. Y entonces, esto es lo que Jesús nos viene a ofrecer. No solo nos marca las carencias o le pone palabras a las cosas que no tenían palabras para nosotros. Y ustedes son profesionales de la palabra y saben lo importante que es ponerle palabra a lo que le pasa. Porque ustedes son víctimas, como docentes, de las familias que no le ponen palabra a lo que les pasa. Y ustedes padecen las consecuencias de eso. Pero no estamos exentos de eso. Entonces, la importancia, el camino que hace Jesús con esta mujer es enseñarle a poner palabras. Porque inclusive, en este itinerario que ella hace, le dice a Jesús, cree que es un profeta. Menos mal que le dijo profeta y no le dijo adivino. Porque cuando salió corriendo a hablar de Jesús, dijo, conocí a alguien que me dijo todo lo que había hecho. Pero a ella no le asombró que supiera lo que había hecho. A ella lo que le convenció fue que a pesar de saber lo que había hecho, le dirigió la palabra. Porque Jesús no le podía dirigir la palabra en esa época porque ella era mujer y los hombres no hablaban con las mujeres. Superó esa valla y superó la otra, la de que le había dicho todo lo que había hecho y sin embargo, en definitiva, podemos decir, la siguió amando. Fue eso lo que a ella le cambió la vida. No fue una moral, una doctrina que le pudiera revelar todo lo que había hecho. Porque Jesús sabe lo que yo hice a lo largo de mi vida, lo que vos hiciste. Y Jesús, a diferencia de nosotros, no le teme a tu archivo oculto, no le teme y te acepta así como sos. Y a partir de ahí ella cambia desde un amor incondicional. Y ese será el gran mensaje de la Semana Santa. No tanto los flagelos, la cruz, los sufrimientos de Jesús, sino el amor de Jesús que se refleja en su capacidad de sufrir por amar. Y en el objeto que Jesús tiene, Jesús encarna a Dios en sus gestos. Y eso es lo que Dios, así es como Dios nos ve. Y entonces, yo los invito a que nos tomemos un ratito, si el perro nos deja hacer silencio, por ahí acá, un ratito, no sé si ponemos justo, creo que tienen ustedes el relato, ahora se lo van a entregar. Leer el Evangelio de esta manera. Vieron como yo tuve eso es lo que tenés que destacar, esa capacidad de no ser literalista en lo que leemos. Termino con esto. A ver, esperen, bueno, igual ahora le van a entregar, pero mientras reciben, escuchen esto. Imagino que ustedes son niñas.
Resulta que cuenta la historia que la verdad, a ver, termino de entregar, parezco el docente yo, estoy esperando que no se distraiga. Resulta que la verdad caminaba por el mundo, la verdad estaba desnuda, caminaba por el mundo y todo el mundo la imitaba. Cuando la verdad pasaba, la gente cambiaba de vereda, se cruzaba de calle, bajaba la cabeza, no la miraba. Y la verdad estaba triste. Y un día la verdad se cruzó con la parábola. Y la parábola le dijo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Y dice, la gente no me quiere, no me acepta, me esquiva, me baja la mirada, se cruza de vereda. Y entonces la parábola le dijo, yo sé lo que pasa. Hagamos una cosa, yo te voy a dar uno de mis trajes de parábola, elegí la de parábola, la de fábula, la de mito, ¿cuál querés? Y la verdad dijo, no, me voy a poner el traje el vestimiento de parábola. Dice, bueno, salí a pasear, le dijo la parábola a la verdad. Y la parábola salió vestida, la verdad salió vestida de parábola. Y para su sorpresa, toda la gente la saludaba, le sonreía, la miraba, se cruzaban de vereda para saludarla, la abrazaban, de lejos le tendían la mano. Y la verdad volvió después de su viaje. Y la parábola le dijo, ¿y cómo te fue, verdad? Dice, la verdad que espectacular. Me encantó. Tu vestimenta a mí me ayudó un montón. Y entonces la parábola le dice, ¿sabes lo que pasa, verdad? No. Lo que pasa es que a la gente no le gusta la verdad desnuda. La prefieren disfrazada. Y lo que hace Jesús con las parábolas, con los hechos, es decir verdades que si las dijera directamente, primero no lo entenderíamos y después seguramente lo rechazaríamos. Pero con su dulzura, Él le habla y rescató una frase. Ella le dice que cree que el Mesías va a venir y Jesús le dice, soy yo. Y lo van a ver ahí en una frase, el que habla contigo. Él estuvo hablando con vos a través de tu humilde servidor Jesús. Y entonces quiero que te sientes un ratito, que leas esto y que entiendas y aceptes que es Él el que habla con vos. Así que animate a que te hable o recordá esto del pozo, de los amores, de los mandatos, de las mochilas, del afecto, del negociarte, del perfeccionismo. Yo suelto el pájaro y él se busca la rama. Vos sos una rama y a lo que se pose. Y lo que sentiste en estas cosas, ahí Jesús te habló. Vos lo hiciste. Yo confío en esto. Jesús te dice, acá mío, soy yo, el que habla con vos. El que está hablando con vos. Hacemos una pausa y cada uno puede ir por ahí, tenemos música para bailar suavecito. No tengan miedo, como esta samaritana, siéntense en el pozo, Él se sienta en el tuyo. Y yo rezo por todo lo que dejaste y lo que tenés que hacer después. Dejalo en mis manos, yo me hago cargo de vos ahora.